Es cierto que esta situación le está costando a muchísima gente. No es fácil parar de golpe y quedarte en casa las 24 horas del día y salir solo a lo esencial, pero es la única manera de que acabemos con esta crisis sanitaria cuanto antes. Ante la situación que pueda provocar este confinamiento, ante las crisis de angustia o incluso de pánico, hemos pedido consejo a Laura Caballero. Ella es psicóloga en el Centro de Día y también en la Policlínica GM de Moratalla. Vamos a hacerle una serie de preguntas para que nos oriente, por ejemplo, en cómo pueden esas familias numerosas que están encerradas con niños llevar esa situación lo mejor posible. Buenas noches, Laura, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros y muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos cómo podemos ayudar a esas familias que están encerradas, que son familia numerosa y que tienen a varios niños pequeños en casa. Bien, pues en primer lugar es muy importante hablar de algo de lo que se está hablando estos días y se está haciendo especialmente hincapié por parte de los profesionales, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, y es el hecho de establecer rutinas. En primer lugar, diferenciar entre lo que sería la semana del fin de semana, es decir, establecer rutinas de lunes a viernes, en las cuales tengamos en cuenta pues, el espacio para el aseo personal, haciendo especialmente hincapié a lo largo de todo el día en el lavado de manos. Por otro lado, también establecer los momentos en los cuales vamos a llevar a cabo el teletrabajo, los adultos que tengan que trabajar y las tareas escolares, los niños. Y por otro lado, también establecer pues, los espacios en los cuales vamos a llevar a cabo las tareas de casa. En el caso, como comentas, que haya niños pequeños, la familia tenga varios miembros, pues dividir las tareas entre cada uno de los miembros para hacerlo más llevadero. Es cierto que los niños tal vez no puedan intervenir de la misma manera que los adultos, pero también pueden llevar a cabo tareas como puede ser quitar, poner la mesa, recoger los juguetes, ordenar su habitación aunque vayamos detrás. Esto, bueno, pues por un lado, es muy importante para reducir el impacto psicológico del confinamiento. Luego, por otro lado, pues también establecer a priori qué va a ocurrir en el caso de que alguno de los miembros de la familia no lleve a cabo las tareas tal y como se han descrito, para no dejar a la improvisación pues, el tema de los castigos. Luego, por otro lado, en cuanto a evitar conflictos o cómo manejarlos, pues en primer lugar es muy importante tener presente la idea de equipo. Estamos pasando por una circunstancia especial y difícil y sin duda pues será mucho más llevadero si lo afrontamos entre todos, ¿no? Y tenemos esa idea de equipo presente. ¿Esto cómo puede traducirse? Pues en primer lugar, el saber que, bueno, siempre en todas las familias existen temas conflictivos, tratar en la medida de lo posible, si no es algo que sea imprescindible para el día a día, pues evitar ese tipo de conversaciones que generan conflictos y si no es posible evitar ese tema en concreto, pues tratar de hablar desde el respeto, poniéndonos siempre en el lugar del otro, tratando de tener una escucha activa, bueno, ser tolerantes, al fin y al cabo, tener presente que cada uno somos distintos, pero que desde el diálogo y desde la negociación pues podemos trabajar mucho mejor. Por ejemplo, si un miembro de la familia desea ver una película en concreto y a alguien no le gusta la idea, pues tratar de acceder, de ceder y bueno, pues proponer o darle espacio a esa persona para que elija otra actividad a lo largo de la semana. Luego, por otro lado, también el hecho de hablar desde lo que a mí me preocupa, desde lo que yo siento, ¿no? Tratar de evitar el hecho de exigir o acusar. Y también, por supuesto, pues si tenemos momentos de tensión y vemos que la situación puede irse de las manos, pues irnos a una habitación diferente y tratar de calmarnos y bueno, solamente terminar la conversación cuando veamos que es el momento y podamos hablar desde la calma. Hay personas que se tienen que quedar en casa, que no están trabajando y que además viven solas y salen lo imprescindible. Laura, ¿qué tips le darías para que mantengan la estabilidad emocional, no caigan en pánico y lleven esta cuarentena de la mejor manera posible? Bien, para las personas que viven solas, pues también es importante el hecho de establecer rutinas tal y como hemos comentado en familia. El hecho de, bueno, pues no estar, por ejemplo, todo el día en pijama, sino que vestirnos cada día y establecer espacios en los cuales, pues, llevar a cabo tareas de ocio, tareas de obligación, de mantenimiento del hogar, etcétera.
También puede venirnos bien el hecho de establecernos pequeñas metas diarias. Por ejemplo, pues hoy voy a limpiar este cajón o voy a ordenar este armario, pues ahora voy a ordenar las carpetas del ordenador o voy a hacer copias de seguridad o voy a buscar un tutorial de aquello que llevo tiempo queriendo aprender y que nunca tengo tiempo para hacer, ¿no? Pero en las personas que viven solas se hace sobre todo especialmente importante el hecho de no estar aisladas socialmente. Estamos en casa, podemos vivir solos, pero pues cada día debemos de llamar a los nuestros, a nuestros seres queridos, si puede ser por videollamada mejor, porque el hecho de ver la cara pues es mucho mejor, a través de plataformas como WhatsApp o como Zoom o Skype. En este punto voy a hablar de algo que también es imprescindible y en lo que yo he hecho hincapié estos días a través de las redes sociales, que es bueno, imprescindible para todos, pero especialmente para las personas que están solas estos días, y es el hecho de practicar la aceptación. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a imaginar que está lloviendo. Podemos decirnos a nosotros mismos y lanzarnos mensajes de que me gustaría que no lloviese, que esto pasase ya, que mi vida se ha arruinado porque está lloviendo estos días, pero al fin y al cabo no tenemos más remedio que aceptar esta situación. Os voy a proponer un pequeño ejercicio que proviene de la meditación mindfulness y que puede, en un momento concreto en el que una emoción nos desborde, ayudarnos. Vamos a pensar, a propósito de la lluvia, en la palabra rain, que es lluvia en inglés, R-A-I-N. Y cada una de esas letras nos va a indicar una acción a realizar para practicar la aceptación. En primer lugar, la R. La R significa reconocer, es decir, darnos cuenta de lo que está ocurriendo. En este caso, pues que estamos viviendo una situación difícil en la cual tenemos que estar en casa. La A significa aceptación, es decir, decirnos a nosotros mismos que a pesar de que sea desagradable o que no nos guste, pues que no tenemos más remedio que aceptar la situación que tenemos, ¿no? No lanzarnos mensajes negativos en plan, pues ojalá que esto pase ya, cuándo va a pasar, ¿no? Sino decirnos a nosotros mismos que ahora mismo la situación es tal y como es y que, bueno, pues que tenemos que llevarla lo mejor posible. Por otro lado, la I significa indagar, investigar. Tomar conciencia en el cuerpo dónde estoy notando esa tensión, ese miedo, darnos cuenta de cómo se traduce en el cuerpo. Y por último, la N significa no identificación, es decir, tratar de darnos cuenta de que a pesar de que podamos tener emociones desagradables en estos días, es algo pasajero, es decir, estoy teniendo miedo ante esta situación o estoy teniendo este tipo de pensamientos, pero al igual que en otros momentos he tenido pensamientos parecidos, han venido y se han ido, pues así ocurrirá también con esta situación concreta. Llevamos escuchando desde el inicio de esta crisis que el COVID-19 afecta a los mayores. Los hemos dejado solos en sus casas, les atendemos lo imprescindible. Ellos son los que más están sufriendo esta crisis por el miedo, el pánico que pueda provocarles el sufrir la enfermedad y por la soledad añadida. Sus nietos, por ejemplo, no están yendo a verles. Laura, ¿qué le podíamos decir? ¿Qué consejos o cómo podemos ayudar a esos mayores que están en casa para que eviten sufrir una posterior depresión o si ya la están sufriendo para que no se acentúe mucho en el tiempo? Bien, en cuanto a las personas mayores, pues dependerá de si la persona ya realizaba sus rutinas y salía a la calle o por cuestiones funcionales pues no podía salir fuera, ¿no? Tener en cuenta que son una población de riesgo, que son especialmente vulnerables y que, bueno, pues que las medidas de confinamiento son iguales para todos, pero hay que tener especial cuidado con este colectivo. Para aquellas que vivan solas, pues será imprescindible que alguien de la familia pues, se ocupe de llevarle pues, la comida y de estar atentas, haciendo llamadas periódicas. Para aquellas personas que no sea posible, que no tengan familia, pues me comentan que Protección Civil de Moratalla se está encargando de estos casos y se puede contactar con ellos a través del teléfono 968 70 67 75. Bien, y bueno, en general para prevenir problemas psicológicos, pues sobre todo para las personas que estuviesen, por ejemplo, en tratamiento psicológico por algún trastorno, en la medida de lo posible seguir con la terapia, bien a través de videoconferencias si es posible, y bueno, pues en general, recopilando todas las medidas que hemos comentado, pues evitar el aislamiento social a través de llamadas telefónicas, el evitar la inactividad a través de establecer rutinas,
practicar la aceptación y, en definitiva, pues poner todo el empeño y también tener en cuenta que vamos a tener momentos que inevitablemente van a ser difíciles. Laura Caballero, psicóloga que atiende a la comarca del Noroeste. Aquí la conocemos por ser la psicóloga del centro de día y también en la Policlínica GM. Muchísimas gracias por atendernos y ojalá pongamos en práctica todos esos consejos y salgamos de esta situación cuanto antes. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.